Hoy es el día 80 del año y quedan 285 días para terminarlo, pero 3 para el 24 de marzo. Pero hoy no vine con efemérides. Recordé que hace mucho un filósofo alemán, que lo venimos nombrando un montón en este programa, dijo que los filósofos solo han interpretado el mundo de diversas maneras, pero el objetivo, sin embargo, es cambiarlo. Y a mí siempre me gustó pensar que ahí es donde entramos los historiadores, con nuestro oficio que incluye ver, pensar, seleccionar, reconstruir y construir. A mucha gente le gusta decir y creer que nos dedicamos al estudio del pasado, cuando lo que hacemos es construir realidades en el tiempo. Dicho esto, la realidad que traigo hoy escapa a una efeméride. Por supuesto que el 24 de marzo es un día incluido en el calendario, con conmemoraciones oficiales, videos negacionistas últimamente, y discusiones reabiertas de la mano de una vicepresidenta que con un ejército de influencers defienden, reivindican y visitan abuelitos genocidas. Pero hoy elegimos contar una historia más profunda, porque podemos elegir qué historia contar, aunque quieran hacernos creer que no. Hoy entonces vamos a situarnos acá, a finales de los 60, en el Gran Buenos Aires, que era el corazón industrial argentino. Pero Córdoba primero demostró cómo los trabajadores debían pelear. Es ahí esta vez, en otro corazón, el del país geográficamente hablando, que miles y miles de obreros y estudiantes ponen en jaque al gobierno de facto de Onganía. Pero antes vamos a hacer algunas aclaraciones. Cuando asume Juan Carlos Onganía, un sindicalista va a decir que esa fue la primera vez que usó corbata. Otros van a acomodar sus negocios de cara a la nueva amistad con Estados Unidos y el FMI, de quien ayercito mismo escuchamos noticias, como un nuevo préstamo a costa de las mayorías, como siempre, y con el Congreso militarizado, como siempre. También manifestó su opinión el máximo dirigente de los trabajadores. Diría que había que desencillar hasta que aclare. Pero estamos entrando en los 70, es una época de revoluciones en América, estudiantes queriendo cambiar el mundo en Francia, pueblos en Europa del Este cansados que se levantaban. El cordobazo, como se llamó esta gesta inmensa de trabajadores, familias y estudiantes, que cuestionó y destronó finalmente a la Revolución Argentina, como se atrevieron a llamar los militares, fue un proceso de lucha y de insurgencia de la clase obrera que ninguna fuerza política, burguesa, militar o democrática, dentro de un festival de comillas, pudo frenar. Fue necesaria una verdadera masacre de clase, iniciada en el gobierno de Isabel Perón, pero desplegada totalmente por la última dictadura militar. Para detener la insurgencia de la clase trabajadora, la última dictadura militar secuestró, torturó, asesinó y desapareció a más de 30.000 compañeros y compañeras. Se adueñó de la vida de casi 600 bebés, habiéndose restituido al día de hoy 139. Se jugaron 2 mundiales de fútbol y los jóvenes fueron a una guerra contra una de las potencias imperialistas más grandes del mundo. Todo esto se hizo para frenar, repito, una vanguardia que cuestionaba las injusticias del sistema capitalista. Pero esto que decía construir historias, vamos a volver a la Argentina, Avellaneda en 1975. Una de las formas que encontraron los obreros de acá y de muchos otros lugares para organizarse y tirar abajo todas las medidas que atentaban contra su existencia, como el plan económico conocido como Rodrigazo, fue mediante coordinadoras interfabriles. Estos organismos de decisión, independientes de la burocracia y sus patotas y de las patronales, estaban compuestos por comisiones internas y cuerpos de delegados de diversas fábricas que se unían para coordinar acciones de lucha y reivindicaciones comunes. Muchos de los burócratas de esa época hoy se sientan en sillones a entregar a sus laburantes. El otro día justamente escuchaba a Daer, que en una entrevista cuando le preguntaban cómo hacer para enfrentar este gobierno, decía que había que ganar las elecciones. Pero los obreros de Córdoba no querían ganar las elecciones, ni tampoco solo se centraban en demandas económicas, sino que también planteaban consignas políticas, como la homologación de los convenios colectivos, la defensa de los derechos democráticos y la lucha contra la represión estatal en el marco de la avanzada de la AAA. La importancia de las coordinadoras fue enorme, representaron un intento de organización que iba más allá de las estructuras sindicales tradicionales, buscando crear un poder alternativo al del Estado y a la patronal. En zona sur la coordinadora más grande fue la de Berisso, La Plata y Ensenada, pero en nuestro barrio se juntaban los 500 obreros de Molinos Río de la Plata con los de la Bernalesa, que nucleaban 1.500 trabajadores, o los 1.200 metalúrgicos de Gurmendi, que hacían las chapas que sostienen las casas de todos los laburantes del doque, que iban y venían con las 67 líneas de colectivo que pasaban por acá y se organizaban en las coordinadoras. Nuestra zona también está llena de compañeros que no están, miles, pero también muchos que se quedaron, y no empiezan de cero, porque una historia nunca empieza de cero. Y ahora sí, por última vez vamos a volver a esto de crear realidades. Primero, para contar esta historia, justificaron los asesinatos, las torturas y las desapariciones, diciendo que eran subversivos, terroristas apátridas, que los militares estaban peleando una guerra contra quienes ponían en cuestión a la sociedad occidental y cristiana, una guerra sucia y ellos ganaron, como dijo Macera en el juicio a las juntas.
Un relato que creíamos extinto y superado, pero en la historia nunca hay que dar nada por sentado. Milei, Villarruel y el resto del gobierno vuelven con planteos negacionistas, porque su plan de ajuste no pasa sin represión. Antes teníamos propagandas que decían que los argentinos éramos derechos y humanos. Ahora cuando vas a reclamar por tus derechos, una voz por altoparlante en el tren que te tomás para ir a laburar te dice que te van a meter preso si lo haces. En los 80 primó el dar vuelta a la página, pensar en la reconciliación, un nunca más, pero no en un nunca más genocidio, sino en un planteo en el que la violencia de la dictadura es equivalente al accionar de los movimientos y organizaciones políticas. Así lo hacía saber el informe de la CONADEP en el prólogo de Ernesto Sábato. Luego en un camino de alzamientos militares, leyes de impunidad, pero también de hijos y nietos que iban a buscar a los genocidas liberados a sus casas, llega otro relato. En los 2000 aparecerá la juventud maravillosa, esa que en películas como La noche de los lápices se quiso infantilizar y despolitizar totalmente, dicho por sus propios protagonistas. Un relato que mostraba jóvenes idealistas, una reivindicación light de la militancia, pero por supuesto, la teoría de los demonios no desaparece. Sigue condenando la violencia, otra vez, entre comillas, de la izquierda. Y las coordinadoras interfabriles y los centros de miles de obreros que cuestionaron las ganancias del sistema capitalista y dieron su vida por otra sociedad, ¿en qué historia están? ¿Dónde está el cuento en el que ellos miles se organizaron contra este sistema? Dime qué intereses defiendes y te diré qué historia cuentas. Algunos elegimos contar su historia, nuestra historia, la de la clase obrera insurgente. Hace unas semanas, en las mediaciones del Congreso, un jubilado con la camiseta de Chaca dijo: yo resistí y peleé contra la dictadura. Mirá si le voy a tener miedo a esto. La realidad no solo se cuenta, se pelea. Nos toca pelear esta realidad, las dos, todas. La de cambiar el mundo, la de defender a los jubilados, y para contarlo necesitamos que los archivos que ningún gobierno quiso abrir se abran. Contar que son 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y están presentes, que fue un genocidio y que exigimos memoria, verdad y justicia. En contra de la represión de ayer y de hoy, en contra de esas historias que nos quieren volver a imponer, contra el FMI que junto con la embajada promovió el golpe. Este lunes tenemos que ser miles en la calle, en contra de la burocracia social que nos entrega, los diputados que se dicen oposición pero son cómplices que le votan todas las leyes al gobierno. No es un 24 más, no es una efeméride.